A esta hora vamos a conversar con el señor Lorenzo Rego Luna, que es un experto en comunicación y asesor en tecnología, sobre un tema que siempre nos afecta a nosotros los usuarios porque finalmente dependemos de estos servicios. Las empresas de distribución eléctrica y de telecomunicaciones vienen sufriendo continuamente la sustracción de cables. Esto, como es obvio, originan cortes de servicios que conllevan a perjuicios en los usuarios porque afectan servicios básicos de telefonía, servicios de internet, entre otros. Hay un trabajo importante que están realizando las autoridades, pero todavía no es suficiente porque se incrementan este tipo de robos. Por ejemplo, un dato simplemente para graficar cuán perjudicial es este ilícito. En lo que va del año se han registrado un total de 1.272 robos de cable en todo el país que han dejado incomunicados a 193.000 hogares. Hay pena privativa para castigar este delito, pero parece que todavía es insuficiente el esfuerzo de la justicia. Señor Orrego, muy buenas tardes, gracias por visitarnos. ¿Cómo podemos graficar este ilícito, este robo de cables que se ha incrementado últimamente? ¿Por qué ese incremento? ¿Qué está pasando? Bueno, simplemente hay una demanda muy alta de la chatarra de cobre en el mundo, lo que origina una alta demanda y que origina pues, que haya un mercado ilícito que sea atractivo. El problema también es que con la poca sanción que hay, recién últimamente hemos visto un incremento en las penas, pero hay poca sanción. Y solamente en el término de la gente que reduce en la calle, que son los que sacan el cable, pero no en todo el aparato que está detrás, y que al final lo que conlleva es que la demanda por el cobre, por la chatarra de cobre se eleve. La chatarra de cobre se genera por muchos motivos, o sea, las empresas mineras, las empresas industriales generan chatarra. El cobre se puede comprar lícitamente porque es chatarra, pero como la demanda es mucho mayor, y como es un buen negocio, se comienza a robar cables de las calles, del subsuelo, cuando están enterrados, etcétera, para tener un volumen enorme de venta. Se calcula más o menos que hay 7.000 toneladas de chatarra de cobre que se exportan, de los cuales 4.000 son robados. O sea, 4.000 toneladas métricas de cobre al año es un montonón, es un negocio enorme. Son 195 millones de dólares de exportación, de los que más o menos 100 millones de dólares proviene de material robado. Ahora, el hecho de simplemente, como le mencionaba, el dato de 1.272 robos en lo que va del año, nos habla de que esto va en aumento y hay toda una modalidad para este tipo de ilícitos. ¿Cómo actúan estas personas? ¿Actúan en bandas, en asociación, con grupos de gente que se dedica a esto? Sí, generalmente se actúa en bandas, inclusive hay mafias organizadas que no solamente la roban, sino que después transforman el material que se roban en lo que necesitan para venderlo. Por ejemplo, agarran el cable, lo pelan, el plástico lo venden como para hacer para industria del plástico, el acero que viene, que es el alma, también lo venden para otra industria, y el cobre para la granalla de cobre, que es generalmente lo que se exporta al mundo, ¿no? O sea, generalmente el gran comprador de esto es China, y con eso se hace un montón de productos como por ejemplo el sulfato de cobre. El sulfato de cobre sirve para industrias alimenticias, para industrias de la medicina. Yo no estoy hablando del cobre que se genera en las minas, que es un cobre puro, eso generalmente cuando se hacen alarmes de cobre, no, estoy hablando de la chatarra, de la generación de la chatarra, y la única manera que estos ilícitos se produzcan es porque lo venden esos cobres como chatarra, que es peor, o sea, están degradando un material que sirve para los usuarios para venderlo lamentablemente como lo último en una cadena de comercialización, como chatarra, ¿no? Que eso es lamentable. O sea, no sé, y aparte la reposición es cada vez peor. El problema es cómo afecta a los usuarios esto, ¿no? Seriamente, porque nos quedamos incomunicados, pero no una persona, sino puede ser poblaciones enteras, miles enormes, de hogares, ¿no? Miles de hogares. ¿Qué pasa con los negocios de los pequeños comerciantes? ¿Qué pasa por ejemplo, con situaciones de emergencia? ¿Qué pasa si en esa zona hay un hospital que se ve afectado? ¿Qué pasa si hay un centro de emergencia? ¿Qué pasa si es la policía que no se va a caer incomunicado? Porque no solamente al robarse el material se roban, discriminan en algo, puede ser que también se roben fibra óptica buscando el cobre, ¿no? O sea, que es peor todavía, eso ya ha pasado con otras empresas. Ahora, ¿qué se está haciendo
para frenar este ilícito, estos robos que va en ascenso? Además de los esfuerzos, como le decía, del Poder Judicial por castigar, ¿qué se está haciendo a nivel, por ejemplo, de la policía, a nivel de las propias empresas para dotar de mayor seguridad a las instalaciones y hacerla más difícil para que estos delincuentes no puedan tan fácilmente robar los cables? ¿Qué falta para mejorar la seguridad? Yo creo que hay mucho por hacer y creo que tenemos que seguir los ejemplos de otros países. Por ejemplo, nuestros vecinos en Ecuador al año 2016 van a prohibir totalmente la exportación de ese estado de cobre. O sea, no se va a poder exportar. Eso es muy bueno porque desde la cabeza están diciendo que esto no debe de exportarse, sobre todo cuando el mercado interno de chatarra de cobre podría ser cubierto por la industria nacional. O sea, toda la chatarra de cobre podría ser legalmente producida, puede ser tramitada dentro de las empresas que producen sulfato de cobre en el Perú, por ejemplo. O sea, habría una protección para la industria nacional. En segundo lugar, podemos hacer tipo Chile, que formó una comisión de más alto nivel desde su presidencia del Consejo de Ministros para frenar el ilícito de cobre y lo han declarado ilegal. Por ejemplo, a la hora de exportar podríamos paletizarlo para que no se exporte simplemente como a granel, que es lo peor. Podríamos tomar el ejemplo de elementos de control más firmes, o sea, ¿quién da las autorizaciones de exportación? Las da DIGESA. DIGESA de repente tiene la autoridad o la cobertura necesaria para darla, de repente habría que favorecerla. Las sociedades nacionales de industria, por ejemplo, colaboran muchísimo con ese tema, porque ellos inclusive están dispuestos a colaborar con este frente desde la industria privada, ¿no? O sea, yo creo que hay esfuerzos que se pueden hacer, pero aún falta mucho. Hay que trabajar en leyes, hay que trabajar en sistemas y hay que trabajar en sistemas de control, básicamente. Las empresas yo creo que hacen lo que pueden, pero si el Estado y si las instituciones no colaboran con este ilícito, va a ser bien difícil frenarlo. El robo de cobres sube con la demanda y se ha visto que si el precio de cobre sube, el precio de la chatarra también sube. Entonces, ahorita estamos en una temporada que el cobre está más o menos en una tendencia baja, pero puede ser que mañana, como es previsible, suba y otra vez van a volver a producirse los robos. Lo principal es que se afecta a zonas pobres, a zonas donde es fácil robarlo, a zonas donde hay poco control policial. Entonces eso hay que medirlo en la magnitud, porque todos necesitamos tener servicios que funcionen bien, que no se corten, que puedan, sobre todo porque esto es un servicio básico, ¿no? Es clave para el desarrollo. Claro, ahora hay un tema también que debemos tomar en cuenta, ese círculo vicioso que no solamente ocurre en estos casos, como es robo de cables, sino en otro tipo de ilícitos, ¿no? De no solamente está el que roba, sino también el que compra. ¿Dónde van a parar estos cables, estos productos? Como pasa, por ejemplo, también en los robos de vehículos, ¿no? Los vehículos lo roban, van a un lugar, lo desmantelan y lo venden por partes. Entonces, también ahí hay que centrar un trabajo policial para identificar estos lugares y estar siempre castigando este tipo de situaciones. Bueno, efectivamente, no basta pescar a la última cadena del robo, que es la gente que está en la calle robando, sino a quienes se le compran ese material. Y ahí hay que hacer un trabajo muy fuerte. Creo que hay que poner ejemplos drásticos de castigo, ya no al menor nivel, sino al más alto nivel, porque si no, no se va a frenar. Yo estoy seguro que hay gente que está interesada en que esto se pare de una vez, porque se está afectando seriamente a varias industrias, a la industria de las telecomunicaciones, a la industria de la energía, a la industria nacional, y obviamente esto afecta también directamente a los usuarios, que es lo peor, ¿no? O sea, lo peor que puede pasar. ¿Cuánto ayuda la era digital a este tipo de ilícitos para sacarle la vuelta a este tipo de gente, de sujetos que afectan a miles de personas con este tipo de actividades ilícitas? Bueno, ahora se puede hacer mucho, o sea, podríamos poner cámaras como hay de videovigilancia, podríamos tal vez incrementar el apoyo hacia las autoridades judiciales y policiales para que tomen un poco más de conciencia en que esto es un tema que afecta a servicios básicos y
Por el internet hay que hacer mucha difusión, hay que de repente abrir foros especializados con esto. Si hay gente que está robando, que uno los ve porque tienen que subirse un poste, abrir un buzón, informarlo inmediatamente por el Facebook para que las autoridades vayan, para evitar que eso produzca, porque el robo va a afectar generalmente a la zona que está en ese sitio, o sea, de todas maneras se la va a cortar. Hay que tratar de llamar por teléfono, por celular, por informarlo por internet, porque yo creo que sí la población podría colaborar estrechamente que estos ilícitos no se den, ¿no? Y si sabe más o menos, ¿se tiene identificado cuáles son los lugares, las zonas de mayor afluencia de este tipo de sujetos que se dedican al robo de cables? ¿Cuáles son las zonas preferidas? Sí, generalmente son las zonas que están un poco alejadas de la ciudad, no tan lejos porque necesitan, digamos, robarse carne, ¿no? Donde hay gran concentración de cobre, donde hay postes descuidados, generalmente son en zonas periféricas de las ciudades. No se descarta que haya robos también en otras zonas, por ejemplo, el caso de Cieneguilla es palpable, ¿no? O sea, la falta de protección en algunas zonas hace que el robo se mute dependiendo de dónde está descuidada en alguna zona o la otra, ¿no? Y eso claro. Puede pasar. A nivel de todo el Perú hay zonas que son críticas, el Cono Norte, Lima. Muchos podrán pensar que Lima, por ser la capital, la ciudad más poblada, solamente ocurren aquí este tipo de ilícitos, pero no, estamos hablando también de robos que se producen en todo el país. Por ejemplo, los datos que tengo en la mano, en lo que va de este año 2012 se han registrado 27 intervenciones en todo el país, 17 de las cuales corresponden a Lima y 10 a provincias. Es decir, también en provincias se producen este tipo de robos y también los perjudicados, los miles de usuarios. Hay zonas que ya son clásicas de robo, ¿no? Chimbote, Cusco, Trujillo, ¿no? O sea, y eso, generalmente el perfil siempre es el mismo, ¿no? Cómo roban, cómo actúan estas bandas ilícitas, ¿no? Ahora ya no se está exportando chatarra de cobre solamente por Lima, sino también por Tacna, ¿no? O sea, hay un problema de que hay que controlar ahí mejor. Y hay que advertir a las personas que se dedican a este tipo de ilícitos que la justicia castiga. Por ejemplo, a 5 años de cárcel fue sentenciado un sujeto que fue sorprendido en esta actividad ilícita y se comprobó que cometió este delito, y el juzgado penal transitorio de la Cieneguilla, Molina y Cieneguilla, determinó sentencia condenatoria 5 años de prisión contra Héctor Zamudio Aguado. Pero como lo decía usted muy bien, es el último eslabón de esta cadena que se ocurre en este tipo de casos. Ahora es bueno que la gente sepa, los que se dedican a esa actividad ilícita, que hay castigo, porque antes era muy fácil, o sea, las condenas eran muy 2 años, 3 años, entonces generalmente no hacían cárcel efectiva. Ahora no, ahora ya se está tomando más conciencia que eso tiene que ser frenado. Me alegra que las penas hayan sido 5 años, implica carcelería efectiva, ¿no? Eso es bueno. Muy bien. Señor Lorenzo Rego, le agradezco mucho por compartir con los televidentes de RPP Televisión un tema que es muy importante porque tiene como afectados a miles de ciudadanos, de usuarios de telefonía, de luz y de tantos otros servicios que a veces tenemos que sufrir las consecuencias de este tipo de actividades ilícitas. Muy amable. Muchas gracias a ustedes y gracias a su escucha.